esta situación es algo duro, es algo que duele. Yo misma trato de no hablar del tema, porque me duele. Me duele a 3 años sin saber nada de él. Trato de ser fuerte, pero algunas veces las fuerzas me abandonan. Many human rights violations are committed by the police in the Dominican Republic. Few cases are brought to justice. Entonces, resulta que Juan era un miembro de uno de los grupos políticos que hacía incidencia política por esa zona y también miembro del Comité Dominicano de Derechos Humanos. El día que fue detenido fue el día 28 de septiembre del año 2009. Fue detenido por una unidad policial que era a miembros del departamento de antisecuestro. 2 hours after his detention, the police announced on TV that they were searching for Juan Almonte Herrera as he was being investigated in relation to the kidnapping of a 19-year-old man in the eastern coastal town of Nagua. The police have always denied the detention of Juan Almonte. His lawyer received information that he was tortured while detained, and supposedly he died as a consequence. His body was never found. Puedo decir que lo que ando buscando es justicia. Yo creo que como ser humano, como persona que soy, necesito alguna explicación, necesito saber dónde está. Yo sé que ya al término de 3 años yo no puedo esperar nada bueno, pero por lo menos saber dónde está su cuerpo, si está muerto, dónde lo tiraron. Sobre las investigaciones que se han venido realizando en torno al hecho, ha sido muy pocas, muy limitadas. Si queda impune el caso, entonces eso va a tener como consecuencia que se van a repetir situaciones como esa. My name is Chiara Liguori, and I work on the Dominican Republic for Amnesty International. Unfortunately, Juan Almonte case is not isolated. In the Dominican Republic, many people are victims of human rights violations by the police every year. We believe that with your support, there is a real chance that the authorities will launch a proper investigation into the case of Juan Almonte. Since August, a new president and a new chief prosecutor are in office, and they have promised to reform the police. The time is right for us to act. Help us get justice for Juan Almonte family. Please raise your voice to stop human rights violations by the police in the Dominican Republic.